Dalí, el hombre que vendió su locura. 1957. Programa de televisión en vivo. Estados Unidos. Un hombre entra al estudio llevando un oso hormiguero con correa, bigotes retorcidos como garras, ojos desorbitados, capa negra ondeante. El presentador pregunta desconcertado: «Señor Dalí, ¿por qué ha traído un oso hormiguero?». Él responde con marcado acento español: «Porque yo soy surrealista». La audiencia no sabe si reír o aplaudir. Este es Salvador Dalí, un genio, un charlatán, un loco. La respuesta te va a impactar, porque la verdad es que él fue todas esas cosas al mismo tiempo. Y su historia es aún más bizarra, más perturbadora, más fascinante que cualquier cuadro que haya pintado jamás. Figueres, España. 11 de mayo de 1904, nace un bebé. Sus padres lo llaman Salvador Dalí. Pero espera, algo está profundamente mal en esta historia. 9 meses antes de que naciera, imagina por un momento ser un niño pequeño y que tus propios padres te digan que eres el fantasma de otra persona, que solo existes porque alguien murió, que no eres tú mismo, sino un sustituto, un reemplazo de alguien que ya no está. Esto destrozó la mente de Dalí de una manera que nunca podría recuperarse. Pasó toda su vida obsesionado con una pregunta que lo atormentaba día y noche. ¿Quién soy yo, realmente? ¿Soy Salvador? ¿O soy el fantasma de mi hermano? Pero había algo profundamente perturbador en aquel niño. Tenía ataques de rabia incontrolables que aterrorizaban a toda la familia. Se tiraba por las escaleras a propósito, solo para ver la reacción de... Su madre era todo lo contrario, cariñosa, permisiva, protectora, alentando todas las excentricidades de su hijo sin límites. Resultado, un niño completamente desajustado, al borde de lo incontrolable, pero con un talento absolutamente aterrador para dibujar. A los 6 años ya dibujaba con una precisión que asombraba a los adultos. A los 12 años, sus padres ya lo sabían. Aquel chico no era normal, era especial, era diferente a cualquier otro niño. A los 15 años, hizo su primera exposición pública en el Teatro Municipal de Figueres. La gente se aglomeraba frente a los cuadros, boquiabierta, susurrando entre sí: ¿cómo puede un adolescente creer? Su madre, la única persona en el mundo que lo amaba incondicionalmente, que lo defendía de todo y de todos, murió de cáncer de útero. Para Dalí fue como si le arrancaran el corazón del pecho, y como si eso no fuera suficientemente devastador. El mismo año, apenas unos meses después del funeral, su padre se casó con la hermana de la difunta, la propia tía de Dalí. Dalí lo sintió como una traición imperdonable, como una profanación de la memoria de su madre. Nunca, jamás lo perdonó por eso. El dolor y la rabia de esa traición lo perseguirían para siempre, apareciendo una y otra vez en sus cuadros más oscuros. 1929. Dalí, ahora con 25 años, llega a París. La ciudad está hirviendo con una nueva revolución artística que está cambiando el mundo del arte. El surrealismo. Arte de... Dalí conoció a André Breton, el fundador del movimiento, el papa del surrealismo, y comenzó a participar en las reuniones del grupo con un fanatismo, una convicción y una combatividad que asombraba a todos. Pero Dalí no quería solo ser surrealista, no quería solo pertenecer al grupo, él quería ser el dueño del surrealismo, quería ser su cara visible, su representante máximo, su rey absoluto. Y entonces, en el verano de ese mismo año, ella apareció. Dalí estaba en su casa de verano en Cadaqués, en la costa mediterránea, cuando recibió visitas. Entre ellos venía una mujer, Elena Ivanovna D. Ella era 10 años mayor, una mujer de mundo, experimentada, magnética. ¿Qué pasó aquel verano entre esas rocas y ese mar azul? Se miraron a los ojos y fue como una explosión nuclear, como si el universo entero se detuviera por un segundo.
Gala abandonó a su marido inmediatamente, abandonó a su hija de 11 años sin mirar atrás. Dalí declaró, antes siquiera de tocarla, de besarla, que ella era la mujer de su vida, su destino inevitable. Ella era 10 años mayor, una mujer de mundo, experimentada, magnética. ¿Qué pasó aquel verano entre esas rocas y ese mar azul? Se miraron a los ojos y fue como una explosión nuclear, como si el universo entero se detuviera por un segundo. Gala abandonó a su marido inmediatamente, abandonó a su hija de 11 años sin mirar atrás. Dalí declaró, antes siquiera de tocarla, de besarla, que ella era la mujer de su vida, su destino inevitable. Pero ¿quién era Gala realmente? Una musa inspiradora, una aprovechada sin escrúpulos, una bruja manipuladora. La verdad es infinitamente más complicada que cualquiera de esas etiquetas simples. Gala con él como coautora. Algunos historiadores del arte dicen que Gala creó al personaje Salvador Dalí tanto o más que él mismo, que ella transformó a un pintor excéntrico y talentoso en una marca global, en un fenómeno mediático, en una leyenda viviente. Otros dicen que era una manipuladora fría y calculadora, una interesada que solo quería la fama y el dinero que Dalí podía proporcionarle, que lo explotó hasta exprimirlo completamente. Pero una cosa es absolutamente cierta e innegable. Sin Gala, Dalí nunca se habría convertido en Dalí con mayúsculas. Nunca habría alcanzado la fama mundial que alcanzó. Y fue bajo la influencia total de Gala que en 1931 Dalí pintó su obra más icónica, la imagen que lo haría inmortal. La persistencia de la memoria. Los relojes derretidos colgando de un árbol seco en un paisaje desolado. Aquella pintura pequeña, de apenas 33 centímetros, cambió el arte para siempre. Se convirtió en una de las imágenes más reconocibles de toda la historia del arte. Pero ¿qué significaba realmente? Los relojes blandos representaban que el tiempo es una ilusión, que la memoria es fluida, maleable, poco confiable, que la realidad misma es más blanda y extraña de lo que creemos. Pero Dalí no se detuvo ahí. Su producción artística era imparable, incansable, obsesiva. Pintó elefantes con patas de araña larguísimas y frágiles. Creó esculturas de jirafas envueltas en llamas. Dice, Dalí desarrolló lo que llamó su método paranoico crítico, que consistía en inducir estados delirantes controlados para acceder a visiones del inconsciente. Dormía con una llave de metal pesada en la mano, sostenida sobre un plato de metal. Cuando se quedaba profundamente dormido, la llave se le caía de la mano, el estruendo del metal contra metal lo despertaba bruscamente, y en ese momento preciso capturaba las imágenes extrañas de sus sueños antes de que se desvanecieran. Genialidad pura o locura absoluta. Probablemente ambas cosas al mismo tiempo. Pero aquí está la verdad que nadie te cuenta, el secreto que pocos conocen. Dalí no estaba realmente loco, o al menos no tan loco como parecía. Era un genio absoluto del marketing y la autopromoción. Entonces sacaba su chequera y pagaba con un cheque personal. Pero antes de entregarlo, dibujaba algo en el reverso. Una pequeña obra de arte improvisada. Lo hacía sabiendo perfectamente que el dueño del restaurante nunca, jamás, cobraría ese cheque, porque el dibujo que Dalí había hecho en el reverso valía muchísimo más que la cantidad escrita en el frente. Cenas gratis para siempre. Puro genio. Dalí aceptaba absolutamente cualquier trabajo que pagara bien, sin importar si era considerado arte elevado o comercio vulgar. Diseñó anuncios publicitarios, hizo portadas de revistas populares. Traba a vida dólares, un anagrama malicioso de su nombre que en francés significa ávido de dólares, hambriento de dinero.
André Breton, furioso con la comercialización descarada del arte que Dalí representaba, lo expulsó oficialmente del movimiento surrealista en una reunión dramática. La respuesta de Dalí fue legendaria. Dijo con absoluta tranquilidad y una sonrisa arrogante: «La diferencia entre yo y los surrealistas es muy simple. Yo soy el surrealismo. Yo no pertenezco al movimiento. El movimiento me pertenece a mí». Y procedió a demostrarlo de todas las formas posibles e imposibles. Diseñó el logotipo de Chupa Chups, el pirulito redondo con el que millones de niños en todo el mundo crecieron. Trabajó con el Maest, una conferencia en la prestigiosa Universidad de la Sorbona en París, conduciendo un Rolls Royce completamente repleto de coliflores frescas. Nadie nunca supo por qué. Llevaba a su ocelote de mascota, un felino salvaje llamado Babú, a restaurantes elegantes de Nueva York y hasta en transatlánticos de lujo, con una correa enjollada. Los meseros no sabían si servir la comida o llamar a la policía. Y los bigotes. Ah, esos bigotes legendarios. Dalí los encerraba meticulosamente todos los días con cera especial para que quedaran perfectamente rígidos, apuntando hacia arriba en ángulos imposibles. La crítica de arte seria lo atacaba constantemente. «Usted es un payaso, un bufón, un vendido que ha traicionado al arte verdadero». Dalí respondía siempre con una sonrisa enigmática y su frase más famosa: «Yo no uso drogas, yo soy la droga. No necesito sustancias porque mi cerebro ya produce la realidad más alucinante posible». Pero detrás de toda esa fama deslumbrante, detrás de los flashes y las excentricidades mediáticas, había una oscuridad profunda y perturbadora. Gala y Dalí tenían un matrimonio completamente inusual, porque Dalí tenía sus propios secretos oscuros y retorcidos. Era voyerista confeso, tenía fantasías sexuales bizarras que nunca realizaba. Estaba obsesionado enfermizamente con la muerte, con la descomposición de los cuerpos, con la putrefacción. Algunos de sus biógrafos más serios sugieren que él y Gala nunca consumaron el matrimonio sexualmente, que su relación era más simbiótica que física, más psicológica que carnal. Dalí había declarado públicamente en varias entrevistas que su hermana menor, Ana María, era la única persona en el mundo que él amaba verdaderamente, con amor puro y sincero. La pintó innumerables veces, una obra maestra técnica y una venganza psicológica devastadora al mismo tiempo. Ana María nunca se recuperó de esa humillación pública, dejó de hablar con su hermano para siempre. Este era el verdadero Salvador Dalí detrás de la máscara mediática, vengativo, perturbado, cruel cuando se sentía traicionado, pero al mismo tiempo innegablemente genial en su arte. 1982. Gala, con 87 años, está muriendo de vejez y múltiples enfermedades. Dalí, completamente desesperado, la visita constantemente en el castillo de Púbol, el K. Es literal. Dalí entra en un colapso psicológico total y definitivo. Deja completamente de comer. Su cuerpo se consume. Adelgaza hasta convertirse en piel arrugada sobre huesos frágiles, hasta parecer un cadáver viviente. Se aísla en el castillo, negándose a ver a cualquier persona, ni siquiera a sus asistentes más cercanos. Depresión profunda, paranoia extrema, desesperación absoluta. El hombre que había conquistado el mundo del arte ahora no podía ni levantarse de la cama. Sintió que era una traición imperdonable de la única persona que creía que lo amaba incondicionalmente. ¿Sabes qué hizo como venganza? Pintó un cuadro pornográfico brutal donde su hermana Ana María aparece completamente desnuda, siendo penetrada y violada por múltiples figuras fálicas voladoras que la atacan desde todos los ángulos. El título completo del cuadro es escalofriante:
joven virgen autosodomizada por los cuernos de su propia castidad. 1984. Un incendio misterioso estalla en su habitación del castillo en medio de la noche. Las llamas casi lo matan. Sufre quemaduras graves. Algunos investigadores dicen que sobrevive al incendio gracias a que sus asistentes lo rescatan a tiempo. Pero nunca vuelve a pintar, ni un solo cuadro más, ni un dibujo, nada. Pasa los últimos 5 años de su vida prácticamente mudo, paralizado en una silla de ruedas, conectado a tubos de alimentación, siendo cuidado día y noche por enfermeros profesionales. Ya no era Dalí, era solo un anciano enfermo, esperando la muerte. Murió finalmente el 23 de enero de 1989, a los 84 años, en Figueres, exactamente en la misma ciudad donde había nacido 84 años atrás. Él fue enterrado según sus propias instrucciones detalladas bajo el escenario del Teatro Museo Dalí que él mismo había creado y diseñado en su ciudad natal. Incluso muerto, Dalí insistió en estar en el centro del escenario, en el centro de la atención, en el lugar donde todos los visitantes caminan literalmente sobre su tumba. Un último acto de exhibicionismo genial. Entonces, después de conocer toda esta historia, ¿quién era Salvador Dalí realmente? Un genio del arte. Sí, innegablemente. Un charlatán y showman. También, absolutamente. Un loco genuino. Probablemente la leyenda se vende. El personaje se vende. La historia se vende. Dalí no pintó solo cuadros técnicamente perfectos, pintó a sí mismo como la mayor obra de arte del siglo XX, se convirtió en su propia creación más importante y funcionó espectacularmente. Hoy, más de 35 años después de su muerte, todo el mundo en el planeta conoce esos bigotes imposibles. Todo el mundo ha visto los relojes derretidos, aunque no sepan el nombre del cuadro. Todo el mundo sabe quién es Salvador Dalí, incluso gente que no sabe nada de arte. Pero aquí está la pregunta que queda flotando en el aire, la pregunta que nadie puede responder con certeza. En algún momento a lo largo de esas décadas de performance constante, Dalí dejó de fingir. Tal vez ni él mismo lo sabía al final. Tal vez la línea se borró completamente hace décadas. Porque esa fue la verdadera obra maestra definitiva de Salvador Dalí, su logro artístico supremo, transformar completamente su vida entera en una obra de arte surrealista viviente y dejar al mundo entero, incluso décadas después de su muerte, preguntándose eterna